Muchísimas gracias. Eso. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches. Licen, buenas Buenas noches. noches. Licenciado. Buenas noches, Licenciado, licenciado. buenas noches. Licenciado, buenas ¿Cómo noches. están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Muy buenas noches con todos. No se olvidará, por favor, directamente, ¿no? Seguir realizando las actividades de la plataforma. Ok, de igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? De igual manera, no se olvidará, por favor, los documentos, actas, certificados directamente que tal vez nos haga falta, por favor, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿sí? Recordemos que nosotros ya estamos en tercero, ya estamos con un pie fuera de la institución, ¿sí? Así que tratemos de realizarlo de la mejor manera, ¿no? Recordemos directamente que ya es el último esfuercito, ya es lo último que ustedes van a realizar y finalmente ya van a tener lo que es su título y pues son motivo de felicitaciones para cada uno de ustedes, ¿no? Entiendo muy bien el trabajo, las responsabilidades, las actividades que nosotros tenemos que realizar son muy fuertes, pero a pesar de ello directamente ya estamos muy cerquita de conseguir nuestro objetivo. Así que no se desanime, ánimo, sí, el tiempo pasa volando y en su caso ya estamos muy cerca directamente de concluir lo que son sus actividades, por ende directamente tenemos que tener al día, ¿no? Tareas, documentos y pensiones con la finalidad directamente de no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? Ya listo. Ahí le Sí, se ve, Lice. Sí, Licen. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente el neoliberalismo son formas económicas en donde los países europeos, especialmente Estados Unidos, ha buscado la manera de establecer lo que son políticas económicas en nuestras sociedades, ¿no? Prácticamente el neoliberalismo está enfocada en la ayuda de las empresas, industrias, en donde prácticamente establece, ¿no? De que todo el capital, de que todos los recursos tienen que ser destinados a las empresas, ¿no? Y evitar totalmente en este caso lo que son valores o presupuestos para la educación, para la salud, para la vivienda, y solamente centrarse en el tema administrativo, ¿no? Por ende, directamente, pues, este neoliberalismo no es adaptado y no es aceptado en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Muy bien, si pueden ver mi pantalla, por favor, tal vez. Sí, dicen. Sí, Ya. Lice. Ok, bueno, esta vez déjenme un segundito, les vuelvo a compartir, por favor. Parece que es mi señal, bueno, en este caso por el clima directamente que nos acompaña. Ya, muy bien. Ok, aquí tenemos la presentación. Excelente. Aquí sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Escuelas económicas, por favor. Ahora, como ustedes saben, pues prácticamente las escuelas económicas eventualmente se dieron estableciendo lo que son parámetros de recursos administrativos, económicos, sociales, en donde prácticamente las primeras personas en establecer lo que son estudios económicos en la antigua Grecia directamente fue Aristóteles y Platón, ¿no? Prácticamente fueron los primeros en establecer lo que son conceptos de riqueza en los países, ¿no? Riqueza, propiedades, comercio de los territorios. Aquí también podemos establecer que durante la Edad Media, prácticamente las ideas de la Iglesia
Y las ideas directamente del canon religioso prácticamente permitieron que la mayoría de estas instituciones logren tener lo que son recursos en base directamente a la explotación y a los abusos, en este caso, de sus creencias en general, ¿no? Como ustedes saben, en la Edad Media prácticamente la Iglesia tenía el control de la mayoría de los recursos, de la mayoría de los parámetros administrativos, en donde prácticamente establecía, ¿no? De que todo beneficio o todo territorio prácticamente tenía que ser cuidado, ¿sí? Por un sacerdote, por un eclesiástico, y eventualmente abusaban del poder religioso para quitar los recursos a la población en general, ¿no? Aquí fue una etapa en donde prácticamente empezaron a darse lo que son la venta de sacramentos, ¿sí? Y las indulgencias, ¿no? Entonces directamente el sacerdote en la iglesia, en misa les decía, ¿no? Si ustedes quieren asegurarse un paso directo al cielo, por favor, deben donar todo a la iglesia, lo que incluye terrenos, haciendas, propiedades, ¿no? Eso va a garantizar directamente ustedes tengan lo que es el pase al cielo y estén directamente con nuestro Señor en base directamente a sus creencias como tal, ¿no? Entonces, era una manera prácticamente de obtener recursos, ¿sí? Y pues las personas por evitar lo que es el castigo divino, por tener ese miedo al infierno, ese tipo de situaciones, eventualmente pues daban estos territorios, ¿no? Y aquí también podemos establecer de que fue una etapa en donde la economía prácticamente estaba controlada directamente en manos de los eclesiásticos, ¿no? Y también podemos hablar en ese caso que la economía como tal, como ciencia, prácticamente tuvo un crecimiento entre los años de 1776, cuando se dieron la publicación de algunos libros emblemáticos, ¿no? Como ese libro de la riqueza de las naciones, prácticamente está establecida y creada por el economista escocés Adam Smith, ¿no? Donde prácticamente hablaba de las sociedades y de las economías prácticamente que han transitado a lo largo de la historia, ¿sí? Ahora, vamos a determinar prácticamente qué son las escuelas económicas y cuáles son sus características propias, ¿no? Muy bien, me ayuda en la presentación, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Gina Tello, por favor. Buenas noches, licenciado y compañeros. Escuelas Buenas noches. económicas. Se me va a enseñar. ¿Me escuchan? Lo que pasa es que está lloviendo y creo que se me va la señal. Sí, sí, la escuchamos, señorita Gina. Sí, se escuchamos. Sí, le escuchamos, compañera. Lo que pasa es que yo acá no les escucho. Pues, mil disculpas. Sí, no se preocupe, muy bien. Ya, escuelas económicas, el metabolismo y las especulaciones de los Mercantilismo. de los cifratas prescindieron de la economía clásica, de los mix y los seguidores del siglo XIX. Gracias, licenciada. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora prácticamente, ¿no? Aquí aparece dentro de las escuelas económicas, una de ellas bastante reflejada, bastante hiperactiva, lo que son el mercantilismo, ¿no? Prácticamente establecía el mercantilismo que mientras más recursos pueda llegar a tener un país, más rico puede volverse, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas características del mercantilismo. ¿Me ayuda, por favor, el señor Johnny Claudio, por favor? Sí, señor Johnny, ¿estamos ahí? ¿No? ¿Sí? Parece que tenemos problemas en la conexión. Signota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María José Becerra, por favor? Buenas noches, dicen, es Betancourt, dicen. A la señorita Betancourt, muy bien. Me parecía que sería otro nombre, por favor. Ya dicen. Mercantilismo, el desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI.
desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época, el mercantilismo, fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. Gracias. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Nos habla que el mercantilismo tuvo un crecimiento muy fuerte entre el siglo XVI, ¿no? Y que prácticamente, pues, establecía que mientras más recursos pueda tener un territorio, un país, prácticamente será lo que es un territorio económicamente fuerte, ¿no? También mencionaba, sí, un país tiene grandes cantidades de oro, de plata, de recursos, eventualmente podría generar lo que son préstamos a otros países y ahí directamente pues su economía estaría siempre en constante crecimiento, ¿no? Pues aquí también directamente podemos establecer de que los recursos prácticamente eran utilizados tanto para crear lo que son los productos, para directamente comercializarlos, pero sobre todo generar lo que son bastantes impuestos en base a sus recursos en general, ¿no? Es algo similar directamente a lo que nosotros conocemos como la deuda externa. Por ejemplo, ¿será que nosotros ya pagamos toda la deuda externa o no? No, Licen. De la deuda Ok, externa, sí que ya dejó sí. pagando corta. ¿Será? ¿No será? No, Muy bien. No, Licen, Bueno, no pagamos la deuda externa, estamos más endeudados que antes. Que ya dejando pagando cuando ya se ok. dejó vendiendo hasta la última gota del petróleo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, en ese caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la deuda externa, prácticamente podemos establecer de los préstamos, ¿sí? Que nosotros podemos tener a instituciones internacionales, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente nosotros somos un país que siempre está en constante crecimiento, que estamos en vías de desarrollo y por ende directamente nosotros necesitamos del apoyo, ¿no? Sin embargo, directamente el utilizar los recursos de buena manera, el tratar directamente de que todos los créditos o los préstamos directamente que nosotros podamos tener sea siempre en beneficio de la población, sea directamente en la formación de nuevos empresas, de nuevas industrias, pero sobre todo directamente de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la deuda como tal prácticamente no se ha terminado. Nosotros seguimos todavía pues con deudas, en este caso con empresas, industrias, bancos extranjeros, en donde prácticamente pues nosotros, ¿sí? Tenemos que cancelar un cierto valor, ¿sí? Por ciudadano, inclusive algunos economistas han mencionado que nuestras deudas como tal, prácticamente como Estado, estaría directamente hasta la tercera generación. Es decir, hasta nuestros hijos y el hijo de nuestros hijos, ¿sí? En este caso vendría a ser nuestro nieto en general, ¿no? Es decir, que nosotros hasta nuestra tercera generación prácticamente tenemos una deuda en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues podemos determinar que en la mayoría de los países en el mundo, especialmente los que estamos en vías de desarrollo, prácticamente la deuda no ha directamente ha disminuido, sino más bien ha crecido con el pasar de los tiempos, ¿no? Para muestra un botón, cuando ustedes van a un banco y les piden, por ejemplo, unos $10,000, el banco, ¿cuánto de crédito les cobra a ustedes? El O de interés. 18,75 dependiendo el banco, la institución financiera que uno se vaya a sacar el crédito. Ok, muy bien. Vamos a un ejemplo. $10,000 a 5 años. ¿Cuánto es el impuesto que gana cualquier banco? A ver.
¿Sí, no? ¿Cuánto será? Si pedimos 10 a 5 años, eventualmente, pues, el interés puede sobrepasar, en este caso, los 3.000 o 4.000 de interés, ¿no? Lo que prácticamente nosotros estaríamos cancelando eventualmente unos 14.000. Entonces, miren, si hacemos esa comparación directamente con los préstamos millonarios que nosotros tenemos, el interés de igual manera es sumamente grande, ¿no? Por ende, pues, los impuestos, las deudas todavía nosotros directamente no podemos liquidarlas, ¿no? Ahora, otra corriente sumamente importante fue la de la escuela clásica. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Isabel Gallegos? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Y todos. Escuela clásica. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith. Continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Malthus y David Ricardo y culmina con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Gracias. Ok, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? En la escuela clásica toma lo que son libros, autores sumamente importantes, en donde establece directamente lo que son los principios de la economía política expuesta en los años de 1848, ¿no? En donde prácticamente esta corriente mencionaba el fortalecimiento de la propiedad privada, ¿no? Entonces, prácticamente mencionaban que la competencia, sí, de recursos, de productos, también ayuda al crecimiento, en este caso, de las industrias, de las empresas como tal, ¿no? Además de eso, prácticamente en la escuela clásica manifestaban lo que es una gran desconfianza con los políticos, porque ellos los consideraban como la mano invisible. Entonces, ellos decían que al dar los recursos a un país y en manos de pequeñas personas, prácticamente, pues, sería una manera de directamente de dar los recursos y no saberlos utilizar de la mejor manera. Entonces, desconfiaban muchísimo directamente de las políticas administrativas y sobre todo directamente de las autoridades en general, ¿no? Nosotros directamente podemos establecer en este caso, ¿sí?, que el Estado sigue siendo el eje fundamental de cualquier sociedad, pero sobre todo directamente podemos establecer de que debe velar por el desarrollo del territorio, debe velar por el desarrollo de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, pues dentro de la escuela clásica prácticamente establece de que los recursos deben ser cuidados directamente por la población en general, ¿no? También podemos hablar de otra de las corrientes sumamente importantes dentro de las escuelas económicas, es acerca del marxismo, ¿sí? Prácticamente aquí aparecen célebres personajes como el británico Robert Owen, también hablamos de Karl Marx, hablamos también de Friedrich Engels, que prácticamente eran visionarios en donde manifestaban que la economía ha transitado directamente por diferentes sociedades, ¿no? Especialmente el señor Marx prácticamente publicó un libro conocido como El Capital, ¿sí? En donde manifestaba las etapas que nosotros directamente hemos transitado a lo largo de nuestro aparecimiento, pero sobre todo directamente cómo nosotros nos hemos ido adaptando a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los modos de producción, ¿cuál es el primer modo que nosotros hemos escuchado? Trueque. El modo de producción económico. ¿Cuál será el primero? Agricultura. Casi, casi, pero no. Muy bien. Es la comunidad primitiva. La segunda es el esclavismo. ¿Ok? Tercera, el feudalismo. Y finalmente la última. ¿En qué etapa nos encontramos? Capitalismo. El capitalismo. Muy bien, excelente. Entonces, el marxismo planteaba
estos 4 escenarios, ¿no? También mencionaba las relaciones de las fuerzas de producción, es decir, del trabajo del ser humano y de cómo directamente nosotros hemos transformado la naturaleza, ¿no? En la escuela neoclásica, ¿no? Aquí directamente destacando por Leonard Wallace de Suiza, Karl Menger de Austria y también de J. Bowes de Gran Bretaña, ¿no? Prácticamente ellos manifestaban que la competencia, que el interés, que el trabajo directamente acumulado da un beneficio a las empresas, a las industrias y a los países en general, ¿no? Entonces ellos mencionaban que a más consumidores, más recursos directamente podían, en este caso, compartirlos y eventualmente mejorar sus economías, ¿no? Entonces, aquí también podemos establecer que prácticamente el aspecto positivo era que todos podían trabajar, de que todos directamente podían adaptarse a las industrias y de que todos directamente estaban en un crecimiento económico. Sin embargo, la parte negativa de la escuela neoclásica prácticamente era que abusaban de los trabajadores, les hacían trabajar directamente 23, 24 horas al día, trabajaban niños, mujeres, y los pagos prácticamente eran sumamente cortos, ¿no? Y eso eventualmente dio paso a que en un futuro se dieran lo que son las grandes revoluciones, ¿no? Hablamos directamente de la revolución industrial, donde los trabajadores poco a poco fueron ganando lo que son sus derechos de igual manera, ¿no? También podemos hablar en este caso de la economía keynesiana, hablando de Johann Maynard Keynes, que prácticamente hablaba de que los gobiernos, ¿sí?, deben instalar lo que son políticas en donde permitan lucrarse de los recursos de los países, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros, ¿qué tipo de productos comercializamos con todo el mundo? Banano, Banano, Ok, Flores. bastante camarones, excelente. ¿Qué cacao, más? camarón, petróleo, el mínimo. Choclo. Ahorita coca, la coca y el banano. Ok, flores, La muy niña. maíz. También, excelente. Las flores, que en los últimos años prácticamente hemos tenido pues una gran demanda, ¿no? Ahora, ¿nosotros tenemos petróleo en nuestro territorio? Claro. También. Ok, Sí. muy bien. Entonces, excelente. Si bien es cierto, nosotros tenemos algunos recursos que prácticamente los comercializamos con todo el mundo y prácticamente han logrado tener una aceptación muy buena en el mercado, ¿no? Sin embargo, poco a poco y con el pasar de los años, prácticamente van instalándose más recursos, van instalándose directamente más formas en donde prácticamente nosotros podamos obtener los recursos, en donde los podamos comercializar y establecer más formas de comercio, ¿no? Ahora, también vamos a determinar algunas de las crisis más fuertes que tuvo América Latina, prácticamente comenzando en los años 80, ¿sí? Muy bien, nos vamos a la presentación. Crisis en los años 80. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor? A ver, regáleme un segundito. Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlet Dayana? Buenas noches, dicen. Buenas noches, por favor. Crisis en los 80 en Latinoamérica. A fines de los 60 de los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975, la economía de mercados más desarrollados eran el destino de 65% de las exportaciones. De materia prima, la región del 80% de sus minerales y el 72% de exportaciones de energéticos. 10 años más tarde, los números en porcentaje eran de 54 y 65 y 71%, respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales, especialmente cobre, hierro y bauxita de Latinoamérica. Yes. Excelente, muy bien, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien.
Prácticamente, ¿no? Podemos establecer que en 1975 las economías prácticamente de América Latina gozaban de una excelente aceptación, ¿no? Prácticamente el 72% de las exportaciones eran de recursos energéticos, ¿sí? Y obviamente tenían una gran aceptación en el mercado europeo, ¿no? Recordemos prácticamente que América Latina eventualmente para aquellos años empezó a tener una gran aceptación en el mercado, ya que la mayoría de los países europeos estaban recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos un poquito en qué años fue la Segunda Guerra Mundial. Del 39 al 45. Ok, muy bien, señor. Estamos atentos. Excelente, 10. Muy bien. Entonces, miren, de 1939 a 1945, la mayoría de las economías en Europa, por no decir todo el continente, estaban totalmente obstruidas, estaban totalmente destruidas, ¿no? Y por ende, pues, para mejorar lo que son sus recursos, las empresas, las industrias, eventualmente empezaron a utilizar los recursos de América Latina, ¿no? Y eso permitió directamente a que tengamos una aceptación muy fuerte, tengamos la oportunidad directamente de comercializar nuestros productos y tener un crecimiento económico sumamente rentable, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a la siguiente presentación. ¿Qué productos primarios prácticamente se dieron de exportación en los años de 1960? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elsa Piedad? ¿Estamos ahí? Sí, muy bien, Yo señorita leo, Elsa. Parece que... Ok, muy bien. Mientras, bueno, tenemos la señal de la señorita Elsa, por favor. Ayúdeme, mi estimado. ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas Crisis noches. de los 80 en Latinoamérica. Bueno, estoy en el carro, estoy conduciendo, pero ya me paré para poder leer. En términos de la Ay, ya, muy composición bien. de los productos primarios objetos de exportación desde 1960, las características más notario fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela y hasta cierto punto en Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debida a los enérgicos casi se duplicó entre 1970, entre paréntesis 26%, y 1980, entre paréntesis 48%. No obstantemente, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuaron manteniendo un bajo nivel valor agregado. Muchas gracias, licenciado. Ok, muy bien, señor. Muchísimas gracias. Y con cuidado en la vía. Muy bien, señor. 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien Sí, ya es estoy cierto, avanzando. podemos establecer... Ah, ya está avanzando. Excelente. Muy bien, señor José. Con Sí, muchísimo ahorita voy cuidado, por avanzando. favor. Sí, El muchas clima gracias. también a veces muy fuerte. Muy bien. Bueno, chicos, Sí. ahora, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Empezamos nosotros a encontrar también lo que son pozos petroleros. Por ejemplo, en el Ecuador logramos encontrarlo en el tiempo, en este caso, de las dictaduras militares, ¿no? Ahora, dentro de la dictadura de un general, ¿sí? Conocido como el Bombita. ¿A qué general le decíamos de esa manera? Al general Rodríguez Lara. Muy bien, excelente. Al general Lara, muy bien. Prácticamente, ¿no? Empezamos a establecer dentro de sus gobiernos el encontrar lo que son pozos petroleros, ¿no? Entonces, imagínense, para aquellos años que en América Latina existían muy pocos pozos, encontrarlos dentro de nuestro territorio, pues, fue de gran repunte económico, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, ¿cuánto más o menos vale un barril de petróleo? Ahorita creo que está como No a sé. 80. No, no sé. 80, por ahí.
más de 100, 115 creo. No pasa los Oh, 100. ok, muy bien. Ahora, Entonces, miren, si bien es cierto, no podemos decir no que nuestro petróleo pues es de la más alta calidad, de que es el más puro de todos, pero sin embargo nos deja también lo que son algunos réditos importantes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezamos a tener una crisis muy fuerte del petróleo? ¿Y cuánto era el valor que nosotros empezábamos a tener por barril? ¿Se acuerdan? Con Yamil Maguad en 1998-99 se puso hasta $9. Muy bien, entonces miren, cómo cayó directamente el barril del petróleo, ¿no? Entonces, prácticamente el petróleo sigue siendo un recurso sumamente importante de cada país, pero si no logramos administrarlo de la mejor manera, en este caso tiende a ser un producto muy barato, por decirlo así, pero sobre todo cuando no lo administramos bien, prácticamente los recursos no son destinados de las mejores maneras a los beneficios de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el petróleo directamente tuvo un crecimiento bastante fuerte, sin embargo, ese boom petrolero prácticamente estuvo a cargo del presidente Lara, ¿no? Es decir, solamente el beneficio prácticamente fue para el gobierno, mientras que para la población en general existía una enorme carestía, ¿no? Aquí también podemos establecer que la crisis de los 80 prácticamente empieza a darse cuando los países, en este caso europeos, países asiáticos, empezaron a levantar sus economías, ¿no? Por ejemplo, Japón al día de hoy sigue siendo una superpotencia económica, la mayoría de los países europeos también lo son, pero sin embargo, el levantamiento de ellos, ¿sí? Era una característica esencial porque lograron levantarse en un tiempo sumamente corto, ¿no? Entonces, si la Segunda Guerra Mundial prácticamente fue en los años de 1945, la economía de ellos prácticamente estuvo en el suelo, las ciudades, empresas, industrias, hospitales, colegios directamente quedaron totalmente destruidos, ¿no? Pero miren, la enorme capacidad que tienen esos países de lograrse levantar, pues, desde sus cenizas, ¿no? Prácticamente se establece que de 1945 a 1975-80, Japón ya había levantado su economía sumamente amplia, ¿no? Por ejemplo, de 1945 a 1980, ¿cuántos años habían pasado? 35 años. Ok, muy bien. Entonces, miren, para ellos se establece que 10, 15 o 20 años, sí, se tomó el tiempo, por algunos historiadores también, de que Japón tomó en ese lapso para levantarse económicamente. Entonces, los productos directamente que empezaron a comercializarse en América Latina en su momento eran bastante viables y rentables para ellos, pero al momento que su economía, en este caso, se levantó, empezaron directamente a fortalecer sus productos y ya no tuvieron la necesidad directamente de comercializarlo con América Latina, ¿no? Entonces, por ende, empezamos a tener, pues, nuestra decadencia como tal, ¿no? Nuestros productos directamente ya no gozaban de la misma aceptación. En este caso, los mercados europeos ya no se acercaban a América Latina, sino más bien empezaron una comercialización directa entre ellos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer que nosotros, en el caso directamente del continente americano, especialmente América Latina, nosotros hemos estado en un constante crecimiento en los últimos años, ¿no? Sin embargo, pues poco a poco nos vamos adaptando, poco a poco, en este caso, vamos fortaleciendo nuestros recursos, vamos comercializándonos directamente con todo el mundo en general, ¿no? Por ende, si yo preguntara en América del Sur, de aquí a unos 50, unos 60 años, ¿qué país será considerado pues como una potencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será? Brasil. Ok, el territorio pues de Brasil, ¿no? Entonces directamente pues se establece de que Brasil, sí, va a tener un crecimiento muy fuerte y en algún momento pues será una potencia. Esperemos Chile que nos, de también. igual manera, Chile en este caso, Argentina, bueno, directamente, esperemos que en algún momento todos los países latinoamericanos gocemos de un desarrollo, seamos potencia alguna vez y obviamente pues eso mejoraría las condiciones de todos nuestros ciudadanos, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma. No se olvide cualquier duda, cualquier inquietud. Aquí directamente siempre Gracias. estamos para ayudarles, ¿sí?
De mi parte, chicos, una excelente noche. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias,